Hola chicos, bueno, en esta oportunidad les quiero mostrar un ejemplo para que podamos entender el manejo de las collections por medio de los genéricos. Lo que tengo acá es preparado un dominio que se llama empleado, una clase que tiene estos atributos: empleado ID, legajo, nombre, fecha de ingreso y categoría. Y tengo un atributo estático, que es lo que vimos en la clase pasada, next empleado ID, que es el que nos va a permitir generar automáticamente el ID del empleado, de la misma forma que, como está marcado acá, que lo habíamos visto, digamos, la clase pasada, ¿sí? También tenemos acá al final, bueno, los getters y los setters luego, y al final tenemos el método toString sobrescrito de la superclase object, que es donde mostramos los datos del empleado, el nombre, el ID, la categoría y bueno, eso, la categoría. Eh, bueno, con este simple dominio podríamos crear ya acá en la clase main una clase Java que se llame, por ejemplo, prueba. También lo colgamos el paquete main para probar si está funcionando el dominio. Vamos a crear acá un método main con todas eh, los parámetros que necesita, y vamos a crear una instancia de esa clase. Se llama empleado y lo vamos a llamar empleado igual a new. Fíjense en que ahí me está subrayando porque evidentemente ahí estoy haciendo control barra espaciadora y entonces me está trayendo la ayuda. Dice que no lo conoce a la clase y lo va a importar, y acá lo acaba de importar cuando hice clic aquí arriba. Bueno, ahí me está pidiendo previamente. Fíjense en acá en la clase empleado también tenemos definido un constructor, este que está acá, que recibe por parámetros el legajo, el nombre y la categoría. El empleado ID no, porque lo genera automáticamente. Entonces por legajo le vamos a poner legajo 10, un nombre le vamos a poner María y una categoría, categoría 10. Y bueno, vamos a mostrar simplemente el, el empleado. Listo. Guardamos y ejecutamos. Hacemos run file. Y aquí abajo podemos ver el resultado. Bueno, con esto ya simplemente podemos verificar que el dominio que hemos creado funciona. Podemos crear una instancia, como en este caso que se llama empleado, y lo podemos mostrar. Y ahí está llamándose al método toString. Bueno, lo que perseguimos ahora es tratar de alguna forma guardar una colección de empleados. Como todavía no contamos con el manejo de una base de datos, lo que hicimos fue acá crear una clase que se llama empleado útil, donde lo que hice fue crear una serie de métodos que van a reemplazar una base de datos, y donde voy a ser capaz de crear empleados, buscar, listar e incrementar las categorías. Vamos por el primer ejemplo. Este método lo que hace se llama ArrayList. Fíjense que es un método estático que se llama generar empleados y recibe un parámetro n. Aquí arriba tiene la explicación javadoc de lo que hace el método, ¿sí? Bueno, dice que lo que hace es generar una lista de n empleados en forma automática. Entonces, si yo quiero generar 10 empleados, le mandaré un parámetro 10 aquí. Acá se crea una instancia de ArrayList, ¿sí? Acá con un genérico, es decir, una collection tipada también, como se la suele llamar. Creamos la collection y digo, para ahí hago iterar a la variable i, digo para ahí desde 1 hasta n, hasta 10, suponiendo que fueran 10 empleados, incremento i y acá creo 10 instancias. Entonces la primera instancia se crea, new empleado, la primera vez i vale 1, entonces el el legajo va a ser 1, empleado tanto, se concatena con esa i, empleado 1, empleado 2, empleado 3 hasta empleado 10, por ejemplo. Y acá la categoría 1. Entonces generamos una instancia en esta línea, una instancia de empleado, y se la agregamos a la colección. Ese es el objetivo de este método. Y después retorna esa colección recientemente generada. Entonces, luego acá tenemos una clase que se llama
test empleado, que también tiene un método main, donde estamos utilizando ese método. A ver, fíjense en acá, volvemos un poquito a empleado útil. Más abajo tenemos un método también que es estático, que se llama ver empleados, que recibe una collection y la recorre, ¿sí? Con la estructura for, utilizando los genéricos. Recorre una lista, lo guarda en la variable i y lo muestra. Esto es tal cual como lo vimos en el ejemplo de la clase. Bueno, podríamos ir probando estos dos casos. Nos vamos a la clase test empleado. Esta es la clase que tienen que ejecutar ustedes. Yo voy a ejecutar solamente las dos primeras líneas. Esto lo voy a comentar para que quede claro. Ahí. Bueno, entonces la primera vez, ¿cuántos empleados quiero generar? 10 o 5, para que sea un poco más corto. Generamos 5 empleados. A ver, voy a guardar acá. Entonces la primera vez, fíjense en acá, llama al método generar empleados que pertenece a la clase empleado útil. Y este método generar empleados es un método estático y lo guarda en la clase lista, en la collection lista. Luego llamamos al método estático ver empleados, que está también en empleado útil, y le pasa esa collection. Entonces estamos generando 5 empleados y luego los estamos mostrando. Acá decimos run file y acá se ha llamado primero al primer método y luego al segundo método. Entonces se están mostrando los 5 empleados que se generaron, llamándose al método toString sobrescrito en el dominio, por supuesto. Bien, tenemos los dos primeros métodos. Ahora volvemos a la clase empleado útil. ¿Qué otra necesidad tenemos? Buscar un empleado por legajo, por ejemplo. ¿Cómo se hace una búsqueda? El método se llama getEmpleado. Son todos los métodos son todos estáticos. ArrayList recibe la collection desde donde va a buscar y recibe el legajo que quiere buscar. Recorre la collection. Siempre la collection las vamos a recorrer con los genéricos de esta forma, y acá pregunta si el legajo es igual al legajo actual de E, retorna ese empleado. En el caso de que no lo encuentre, va a devolver nulo, ¿sí? Entonces fíjense en acá, me voy a test empleado, vamos a ejecutar esa parte, voy a comentar esto y voy a habilitar la segunda parte acá. Entonces acá dice empleado útil, getEmpleado, va a ir a buscar el empleado 8. El empleado 8 no existe porque se han generado 5 empleados del paso anterior. Entonces, si no existe el empleado, va a decir, ¿el empleado encontrado es null? Sí, y va a decir que no existe. Lo ejecutamos, decimos run file, y acá dice no existe. Y está bien porque no existe el empleado 8. Si le pongo el empleado 3 y lo ejecutamos, me va a decir que sí existe y me devuelve los datos de ese empleado, ¿sí? Entonces de esa forma hacemos una búsqueda. Fíjese que es bastante simple el ejemplo, están todos los comentarios realizados. Luego, ¿qué más podemos necesitar? Subir, dice otra necesidad, otro requisito del programa, subir la categoría de todos los empleados. ¿Cómo hago para subir la categoría de todos los empleados? Simplemente recorro la collection y pregunto si la categoría es menor a 24, esto suponiendo que la categoría máxima de todos los empleados fuera 24, ¿sí? Entonces le cambio la categoría a todos, se la incremento en 1. Hacemos correr esta parte, vamos a habilitar acá y vamos a comentar esta parte. Bueno, acá, ¿cómo hacemos para comentar un bloque? Seleccionamos y aquí arriba tienen comentario, directamente, también más fácil. Guardamos y acá run file y le subió la categoría. Primero acá creo la lista de empleados, acá subió la categoría de todos y aquí recién llamamos al método ver empleados. Entonces el empleado 1 tiene categoría 2, el empleado 2 ahora tiene categoría 3, el empleado 3 tiene categoría 4 y así hasta el finalizar. Bueno, este es un ejemplo bastante básico, pero quiero que lo tengan de guía. Fíjense que en este caso yo no utilicé una collection estática, que podría haber sido la otra alternativa, es decir, definir esta collection aquí como parte de la clase, como un atributo estático de la clase.
Bueno, yo lo hice de otra forma. Es un ejemplo que lo habíamos armado en algún momento el año pasado también. Y se los quise mejorar un poquito o modificar un poquito para que lo tengan como guía. El ejemplo va a estar subido junto con el video al portal de la página. Bueno chicos, suerte y saludos a todos.